Bueno, estamos aquí para un nuevo webinario del Ideatón y tenemos hoy la posibilidad de entrevistar al doctor Fernando Avellaneda, el presidente de la COSPRA, esa comunidad de obras sociales provinciales y de institutos que cubren la salud de los empleados de las provincias argentinas. Buen día, Fernando, y muchas gracias por tu colaboración. Buen día, Rubén. Gracias por recordar a COSPRA siempre como un actor importante del sistema sanitario argentino. Lo es, por supuesto. Bueno, vos sabés, Fernando, que como toda la seguridad social, la COSPRA también está impactada por numerosos problemas de financiamiento, no solo de tecnologías de alto costo, sino también con otros aspectos como son leyes especiales, como son financiamiento de la discapacidad. Y en este tema, concretamente, en el financiamiento de la discapacidad, hay algunos componentes como son el de la educación, el del transporte, el de la vivienda, que están previstos en la ley 24.901 de financiamiento de la discapacidad. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo ves la posibilidad que se ha planteado de la Seguridad Social Nacional de que parte de ese costo de la discapacidad, el vinculado a educación, transporte y vivienda, sea cubierto con partidas presupuestarias de los respectivos ministerios? Si lo ves realizable, bajo qué premisas y demás. Rubén, te voy a contestar de dos partes. Por un lado, el estar participando en COSPRA hace casi 6 años ya también me ha dado la mirada de lo que sucede en las otras provincias. Yo te cuento brevemente en Tucumán qué es lo que pasa con el tema de discapacidad. Obviamente, uno de los desafíos que tuvo la obra social y indicación del gobernador fue que la obra social empiece a hacerse cargo de la atención del paciente con discapacidad. La obra social solo atendía a aquellos que llegaban al amparo, o sea que había una inequidad notable. Pero bueno, era un modelo administrativo distinto al que Juan Mansur nos pidió, que es háganse cargo. Hoy, de 1.000 pacientes que tenían cobertura de discapacidad en la obra social, pasamos a 8.000. Obviamente la gente con certificado de discapacidad que pertenece a la obra social son casi 11.000, pero usos, necesidad de cobertura por parte de la obra social son ese grupo. En Tucumán, y lo digo en Tucumán porque es justamente una excepción, nosotros, más allá de 2 pacientes, luego todo lo que es educativo se tiene que encargar el Ministerio de Educación. Hemos logrado, ante presentaciones legales, respuestas legales y comprensión por parte de las instancias judiciales correspondientes. La Cámara Contencioso Administrativo e incluso la Corte Suprema de la provincia nos ha avalado en que lo que es educativo lo tiene que cubrir educación. Lo que es transporte, en esto ya se encarga Desarrollo Social de hacer un acuerdo con las áreas de transporte para que el paciente, si es que necesita traslados especiales, se realizara de esa manera. Me preguntaste transporte y vivienda, también el encargado de conseguir una vivienda, paciente sano hasta hoy, trasplante, discapacitado y necesidad de una nueva vivienda digna para poder continuar su vida, entre la articulación de desarrollo social y vivienda de la provincia se ha ido subsanando estas situaciones. En estos 6 años, de hecho, ya los abogados que trabajan en el litigio han dejado de pedirnos los amparos para cobertura de educación porque además nosotros le advertíamos a la familia, mire, no vaya por ahí porque la va a perder, y le mostrábamos los antecedentes. Así que en nuestra provincia esto se ha subsanado así. No es así en casi el resto de todas las provincias del país, donde yo sé que el área de la obra de la Seguridad Social Provincial se hace cargo de todo el componente, todo lo que implica la asistencia que debería tener transversal de las distintas áreas del Estado a un paciente con discapacidad.
tenga o no seguridad social. Así que, y de hecho, también unas otras cosas que a veces suceden, y esto me lo da la posibilidad de que las contribuciones lo haga el Estado provincial, muchas veces entran con cobertura de la seguridad social provincial pacientes que no tenían la cobertura, pero bueno, logran a través del ingreso de o su padre o el hijo con la obra social y subsanan una problemática de discapacidad con la seguridad social provincial. Esto es una práctica que no es poco común, pero lo que vos decís, Rubén, yo cuando nosotros acá lo subsanamos así y en general hemos transmitido los fallos al resto de las áreas legales de las provincias de Argentina para que la peleen en el mismo sentido, encontrándole la lógica que la seguridad social tiene una lógica de cobertura en lo que a salud hace y que el resto tiene otros componentes donde incluso no tenemos el expertise ni el conocimiento. ¿Qué vivienda tengo que alquilarle yo a un paciente con una discapacidad determinada? O hacer que el paciente, eso ya no nos compete a nosotros. Muchas gracias, Fernando. Realmente es una experiencia interesante, ¿verdad? Y además garantiza por la experiencia de ustedes la total cobertura del discapacitado sin ningún problema a pesar del traslado de estas responsabilidades a las áreas que le competen, ¿verdad? Y siguiendo en esta misma línea del problema del financiamiento del sistema de salud, vos conocés perfectamente que más allá del problema de precios y de los costos que el sistema tiene, hay también un componente muy importante que es el modelo de atención. Y en tu opinión, la transformación del modelo de atención, pasando de un modelo de hiperespecialización y centrado en hospitales, además concentrado en grandes centros urbanos, a uno de atención primaria con médicos de familia y generales insertos en cada comunidad, con nominalización de la población, a través de un fortalecimiento del financiamiento de los equipos de atención primaria. ¿Te parece que podría ser una medida eficiente para mejorar el gasto en salud? Yo creo que, no sé si, creo que no sé si el gasto va a mejorar, creo que eventualmente le agregaremos eficiencia y se demostró, Rubén, con la pandemia. Si hubiéramos aprovechado la tremenda red de atención primaria que tiene nuestro país, durante que se desarrolló hasta el 2015, con buenas y malas, pero que los centros de atención primaria de la salud se convirtieron en referentes locales de atención, no solo de atención, sino de promoción y prevención, con la incorporación realmente masiva de agentes sanitarios al subsector público, creo que es el camino. Ahora, ¿cómo se hace con la seguridad social provincial? Es una cosa de las que en la obra social todos los días buscamos alguna estrategia. ¿Cómo hacemos para que los generalistas o los clínicos con formación general o los médicos de familia y eventualmente equipos donde haya un pediatra, porque hay gente que entiende que un pediatra tiene que atender a sus hijos y el generalista no, e incluso un seguimiento de alguna ginecóloga para aquellos partos que no van a tener tienen algún riesgo. ¿Cómo hacemos? Yo creo que hay que utilizar el financiamiento como fuerza. El tema es que eso no garantiza, ¿qué sería el ejemplo? Que yo le pueda pagar el doble de la consulta a este grupo de prestadores de salud de primer nivel de atención y además darles no una cápita, sino una nómina de atención para que ellos se hagan cargo de esta gente. Uno sueña con ese modelo. La verdad, cómo llegar a ese modelo es muy difícil. Es muy común. Ahora nosotros hemos tenido como ejemplo una situación una asociación de cirujanos de cabeza y cuello que hicieron caer todos los contratos que tenían con las obras sociales provinciales. Acá en Tucumán, con todas las obras sociales. Entonces, han jugado a yo te atiendo en particular o no te atiendo, y nosotros hemos logrado encontrar un grupo de cirujanos, los otorrinolaringólogos, los cirujanos generales,
que cumplen esta función y hemos podido derivar un grupo de pacientes. Pero hubo un grupo de pacientes muy importante que entendía que si ellos tienen una problemática de cabeza y cuello, es el cirujano de cabeza y cuello. Entonces, como ejemplo, y con 2 meses de negociaciones, poder volver a retomar la atención de estos pacientes. Entonces, creo que tenemos que tener no una decisión que sea de Avellaneda, que se levantó hoy con espíritu de salud pública y mejorar los estándares de atención, sino con alguna bajada nacional que incluya algunos incentivos que habrá que ver dónde los ponemos para poder hacer que el grupo de los pacientes entiendan que tienen que tener un médico de cabecera, que sea él eventualmente los derive. Ninguna obra social provincial tiene pago diferencial por esto, que yo tengo un primer nivel de atención y un pago diferencial en menos al especialista. Al contrario, todas las obras sociales provinciales pagan, nosotros pagamos homogéneamente igual a todos. Mal, poco, pero pagamos homogéneamente igual a todos. Hay obras sociales que a los 5 años de certificación te pagan un valor, a los 10 años otro, a los 15 años otro, pero ese valor en realidad no lo que hace la obra social es cambiar la autorización del copago o el coseguro. La obra social te sigue pagando lo mismo, 500 pesos o 600 pesos, pero ese médico está autorizado, o sea, si tiene 5 años, de cobrarte 200 de coseguro, si tiene 10, 400, etcétera, etcétera. Ninguna obra social ha tenido la mirada, creo, que tiene que ver con la mirada, de tratar de entender, de tener un primer nivel de atención. ¿Qué cosa pequeña hemos hecho acá en Tucumán ahora? Utilizando la telemedicina como seguimiento de los pacientes COVID, hemos contratado ya, no a través del colegio médico, sino como prestadores directos, a médicos generalistas y médicos de familia. Entonces, obviamente tuvimos críticas del colegio, los colegios profesionales, pero dijimos, para esto yo necesito un generalista porque la problemática a veces no es solo ese paciente, sino toda la casa, con dos chicos, un anciano, etcétera, etcétera. Y es un pequeño paso donde el sueño siguiente es tratar de generar desde las obras sociales provinciales, Salta tiene un buen ejemplo, consultorios propios, que tengan consultorios propios, o sea, le alivianen al prestador el alquiler, que en ese lugar no se cobra un plus o un seguro o un coseguro que no corresponde y que tenga una población nominada que deba de atender. Creo que es como armar centros de atención primaria, pero de la seguridad social provincial. Creo que esos serían caminos que hay que explorarlos y trabajarlos. Mendoza. Coincido absolutamente, Fernando, y creo que el problema que vos marcas muy bien de los incentivos, de estas innovaciones en la modelo prestacional son claves, ¿no es cierto? Creo que el otro componente, y te pregunto tu opinión al respecto, es el tema de la capacitación del recurso humano, ¿no? Su redistribución geográfica, el alineamiento del sistema de formación de grado y posgrado, e incluso de investigación, ¿no? Con objetivos sanitarios orientados a la atención primaria. ¿Qué opinas de esto? Claramente no se puede pensar en ningún sistema si es que no tenemos un previo plan para lo que es el recurso humano. Un previo plan a cumplir, obviamente. El tema del recurso humano en salud, yo voy a poner el foco en los médicos, pero es así para todos. Los médicos se reciben por año más o menos 6.000 médicos. La mayoría se está recibiendo en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El resto de los cupos, casi 2.000 médicos se reciben en el resto del país, menos de 2.000 médicos, bastante menos. El cupo de residencias es para cubrir a todos, porque está previsto para que cubran todos en el sistema público de salud. Ahora, ¿cómo son esos incentivos? Yo creo que hay que tener incentivos positivos e incentivos negativos. Nadie puede trabajar sin hacer una formación de posgrado. Por el conocimiento que requiere la medicina actual, nadie puede trabajar sin formación de posgrado. Obviamente las universidades desde el 18 siguen decidiendo qué forman, cómo forman, en cuánto forman.
en esta emergencia que tuvo el planeta, la actitud de países fue tratar de que los alumnos de los últimos años rápidamente egresen, hacerlos trabajar como casi si fueran juniors en las emergencias o en los consultorios febriles. En Argentina, en Tucumán en particular, hubo distintas actitudes de acuerdo a la universidad, no es lo mismo la de Córdoba que la UBA, que la de Rosario. En Tucumán, la Facultad de Medicina Pública de Tucumán estuvo un año de licencia. En 2019 hicieron que todos los alumnos, y en Tucumán son 7 años, no son 6 años como el resto del país, todos los alumnos perdieron un año de su vida porque no pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque había una decisión docente o decisión del decanato de que no hicieran. Estas autonomías de modelos, como si fuera que además los ingresos de las universidades dependen de los privados, dependen de todos los argentinos. Entonces, esta divorcio que hay de la formación entre lo que se necesita y lo que ellos forman y el fruto de lo que forman, creo que la pandemia nos da una oportunidad, sentarse con las universidades, no importa que sean de gestión pública o privada, eso para mí es exactamente lo mismo, y decir, estas son las necesidades del país, estas son las formaciones que necesitamos. Pablo está trabajando con esto de la ley de enfermería desde el año pasado, hemos ido trabajando, que subsana también una problemática grave, la formación de técnicos, enfermeros, entendidos como técnicos por su formación profesional, tiene que tener incentivos positivos reales y no ser un escollo en la carrera de gente que tiene la vocación, pero que no tiene la posibilidad ni económica ni temporal de poder asistir. Entonces, creo que hay que trabajar, no podemos pensar en ninguna de las ideas que uno puede pensar para mejorar la eficiencia del sistema de salud si uno no tiene acompañado un desarrollo del recurso humano. Es casi, yo no voy a pensar en centros regionales de atención, por ejemplo, de trasplante cardíaco, y que yo no tenga que siempre derivar a Buenos Aires, si es que no logro tener un equipo donde más allá de un cirujano, que es un llanero solitario no tiene su entorno que esté garantizado para que ese grupo pueda generar las cirugías de calidad que necesitan práctica y permanente pacientes para hacerlo. Creo que ese divorcio es una de las razones por la cual, si no lo planteamos como una problemática de inicio en cualquier idea estamos equivocándonos. Vamos a tener el mejor plan de desarrollo o de integración del sistema de salud, como me gusta decirlo a mí, pero si no estamos acompañados por quienes tienen que hacer eso en la diaria, no va a fracasar. Y hasta ahora, y la pandemia lo ha demostrado, el sistema educativo no ha acompañado a las necesidades del sistema de salud en la pandemia. Bueno, muchas gracias, Fernando. Para ir terminando y no abusar de tu tiempo que nos has dispensado. Otro tema que me parece importante, por la gran fragmentación que nuestro sistema de salud tiene, es el de la integración y las sinergias intersectoriales, es decir, la conformación de redes integradas entre el servicio público, el servicio de la Seguridad Social Nacional, provincial y aún la medicina privada, porque esto tiende a una cobertura más universal y equitativa. ¿Qué opinas respecto de esto? Vos decime qué pienso yo, y es pensamiento propio esto, ¿no? Yo creo que una de las formas de hacer integración del sistema en el modelo de atención, en el modelo de financiamiento, el modelo de pago, es empezar a utilizar, y acá me autorreferencio, las obras sociales provinciales, porque creo que tenemos muy buena expertise en lo que es compra o negociación de cobertura, pago y auditoría a modelos de seguros provinciales. Que la seguridad social, que el núcleo duro de la seguridad social provincial sea el encargado de repartir el dinero de acuerdo al prestador, y que el prestador puede ser el mismo Centro de Atención Primaria de la Salud de Santana o el Hospital
uno de los más grandes que vos conocés, Rubén, acá en Tucumán, que es el Padilla, o la clínica del amigo Pesa, o la del amigo Zimmerman, o sea, que ese pago lo esté centralizado a modelo de un seguro provincial. Lo que demostró la pandemia nos agudizó los problemas de financiamiento y de responsabilidad ante cobertura. En Tucumán, con PAMI incluido, fue insuficiente lo que hicieron la Seguridad Social Nacional para atención de sus pacientes. Aún las obras sociales nacionales que se proclaman como grandes y eficientes han tenido severos huecos de cobertura y fue el Estado el que se hizo cargo. El subsector público se hizo cargo de casi todos los pacientes de la Seguridad Social Nacional y el sector privado, como les habían acordado cápitas chiquitas, las cumplió, las llenó y después no aceptó ningún paciente más. Entonces, el PAMI arrastra un modelo que es mucho más problemático, pero si ustedes me dicen quién va a tener mejor capacidad de negociación, Avellaneda, la obra social provincial con 330.000 o la obra social provincial con 480.000 afiliados, aunque yo tengo ya 50.000 de mis aportantes, de mis 160.000 aportantes son jubilados. O sea que yo tengo la problemática de los jubilados dentro de la institución, con todo lo que ello implica. Sumarme más o sumar la obra social de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo que pasa es que la obra social necesita una autorización del Consejo Superior, que es casi esperar la primera señal de extraterrestres de la Voyager, que no sé de dónde anda. Digo, van a demorar siglos en responder. Pero ellos tienen autonomía, no dependen de la podrían asociarse a nosotros para atención. Las obras, y en eso estamos trabajando desde COSPRA, la obra social de las Fuerzas Armadas está interesada en esto. Tienen un número interesante de beneficiarios distribuidos en todo el país y quieren que el paciente de las Fuerzas Armadas se refiera a la obra social provincial para la cobertura. Estamos trabajando en ver cómo ellos no necesitan autorización de nadie y podrían ser parte de esto. Y después, obviamente, ni hablar de las obras sociales pequeñas. ¿Cuánta gente de vestido tiene de OSPIVA hay en Tucumán? ¿Cuánta gente? O sea, son todas pequeñas. Y en todas las provincias, la obra social provincial es la más grande. No importa si es Jujuy o es Tierra del Fuego o Misiones. La obra social provincial es la más grande. Y obviamente en algunas provincias, como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y provincia de Buenos Aires, son las mega grandes, digamos. No hay ninguna obra social nacional que pudiera tener en el territorio ni un cuarto de la gente que tiene la obra social provincial. Entonces creo que eso hay que aprovecharlo. Encontrar algún modelo de integración de financiamiento, que va de la mano también de encontrar algún modelo de integración del financiamiento para la compra de prestaciones o tecnologías de alto precio. Tiene que ser con la misma idea en la que creo que hay que caminar en los próximos 10 años, pero hay que empezar a caminarlo en algún momento. Si no, estamos realmente dejando pasar el tiempo en una oportunidad histórica, que es que la gente entiende que la salud podría ser mejor. Podría ser mejor. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Tu expresión aclara fuertemente que el problema no es técnico, sino que es básicamente un problema de voluntad política para emprender muchas de estas reformas que vos estás planteando con toda claridad. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu colaboración. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.